Hola a todos, soy Alan Roca y hoy vamos con un tema muy apasionante. Desde que empezamos a entrenar, allá en los años 70, 80, siempre nos han dicho lo mismo, ¿no? Si no duele, no sirve. Vemos documentales donde atletas vomitan, se caen, se rompen y los aplaudimos, les llamamos héroes. Pero, ¿qué pasa cuando esa narrativa empieza a destruir cuerpos, carreras y salud mental? Hoy te voy a hablar de una idea peligrosa, una idea que ha destruido más atletas que el sobrepeso, la edad o el talento, la glorificación del dolor. Pero, ¿esto es progreso o es autoabandono? Quizás podamos empezar contextualizando un poco cuál es la cultura del sufrimiento, ¿no? Un error colectivo. Vivimos en una cultura donde se premia el sacrificio ciego. Si entrenas lesionado, te aplauden. Si no paras nunca, eres disciplinado. Pero nadie te aplaude cuando decides parar, descansar o cambiar el plan. Nadie te dice qué maduro fuiste al cuidarte. Otra pregunta es, ¿queremos ser admirados o queremos durar? Según Krenner and Schwartz en el 2012, en el Overtraining Syndrome, el modelo de sufrimiento constante lleva a la disregulación neurocrina y una mayor incidencia de depresión y lesiones por sobreuso. Yo hice una tesis que hablaba sobre también el hecho de que muchos deportistas caían en la droga después de haber hecho deporte de élite. Entonces, todo esto tiene algo que ver, ¿no? Y es la psicología del dolor en el atleta, ¿no? Muchos atletas no entrenan con dolor por valentía. Lo hacen por miedo. Miedo a perder el progreso. Miedo a parecer débiles. Miedo a decepcionar al entrenador, al equipo, a los padres o a sí mismos. El dolor deja de ser información y se convierte en identidad. Un ejemplo mío, personal, ¿no? Recuerdo una época en pista donde sentía que un dolor persistente en mi pie, ¿no? Pero lo ocultaba, no decía nada, no quería perder la titularidad, quería estar ahí. Años después lo pagué caro con ese silencio, ¿no? El cuerpo siempre pasa factura, ¿no? Tenía una lesión. Buceta, en el 2010, sostiene que el atleta maduro desarrolla autoconciencia emocional. No se mide por cuánto se resiste, sino por cómo toma las decisiones bajo presión. Quizás es muy fácil, desde mi madurez, desde mis 54 años, hablar del deporte de élite desde la posición de madurez que tengo ahora. Pero claro, hay que intentar a esos deportistas, hay que intentar hacerles ver la diferencia que hay entre esfuerzo y sufrimiento. No estamos diciendo que el entrenamiento deba ser cómodo, pero hay una diferencia crítica entre el esfuerzo adaptativo y el sufrimiento destructivo, ¿no? Vamos a diferenciarlo, ¿no? Digamos, el esfuerzo funcional del dolor destructivo, ¿no? El esfuerzo funcional sería una incomodidad controlada, ¿no? Estoy incómodo, me siento mal, y un dolor destructivo sería un dolor agudo, un dolor punzante. Un esfuerzo funcional sería la mejora progresiva. Un dolor destructivo nos lleva a un empeoramiento progresivo. Un esfuerzo funcional se disipa con el calentamiento. Un dolor destructivo aumenta con la actividad. Un esfuerzo funcional no interfiere con la técnica. Un dolor destructivo afecta la biomecánica del movimiento en el deporte. Un esfuerzo funcional bien tolerado emocionalmente lo puedes llevar, y un esfuerzo destructivo, un dolor destructivo, va acompañado de irritabilidad, de frustración, de depresión. No ignores lo que tu cuerpo te está diciendo. No confundas coraje con desconexión. Y podemos hablar de varios casos, ya sabéis que me gusta ilustrar con casos reales deportivos, ¿no? Cuando realmente no paran y arruinan todo, ¿no? En 2017, la atleta Kenenisa Bekele pues forzó una lesión en la rodilla durante el maratón de Dubái
Por no parar a tiempo, el resultado 8 meses fuera de competición. Jan Frodeno, en Ironman, en 2021 compitió lesionado de los aductores por una presión externa. Ganó, pero luego reconoció que fue una decisión insana. Estuvo 10 meses recuperándose. Su frase fue: gané la carrera, pero perdí la temporada. Ana Guevara, una atleta mexicana, en una entrevista reconoció que en sus últimos años forzaba entrenamientos con tendinitis crónica por miedo a perder el nivel. Terminó retirándose antes de lo planeado. Y casos amateurs, casos de deportistas jóvenes, he visto ciclistas entrenar con dolor lumbar por semanas, solo por no quedar mal en el grupo, con sus padres, con el entrenador, hasta que el disco explotó y vino una cirugía, ¿no? ¿Valió la pena realmente? Pero de todo esto, ¿qué dice la ciencia? ¿No? El dolor, la inflamación y el rendimiento, ¿no? Cuando entrenas con dolor sostenido, ocurre esto en tu fisiología. Los efectos del dolor crónico más la sobrecarga te llevan a un cortisol elevado. Por lo tanto, el cortisol nos va a llevar a un catabolismo muscular. También nos altera el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal, lo que es el HPA. Hay una disminución del HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay una pérdida de sensibilidad de las señales reales de fatiga. Hay inmunodepresión, hay alteraciones del sueño y ánimo. Hay varios estudios que hablan sobre ello, ¿no? El estudio de Meusen y otros en el 2013, que habla sobre la prevención, diagnosis y tratamiento del sobreentrenamiento o el síndrome del sobreentrenamiento. Eso se puede encontrar en la revista europea de deporte y ciencia. Y esto es decir, cuanto más forzado entrenas, menos adaptas. ¿Cómo podemos aprender a escuchar nuestro cuerpo? El atleta de alto nivel no es el que entrena más, es el que entrena lo justo para que su cuerpo pueda tolerar y asimilar. Y hay muchas herramientas de autoconciencia. Yo sin querer hacía muchas de ellas cuando era joven, ¿no? Un diario de sensaciones, no solo de la carga, no solo del entrenamiento, sino un diario de sensaciones. Yo me acuerdo que ponía una carita, al lado de mi entrenamiento ponía una carita con sonrisa, con plan, y eso, por ejemplo, lo hace ahora en la plataforma de Polar. Una medición diaria del HRV, del HRV y de la frecuencia cardíaca en reposo. Yo añadiría también la del peso. Una escala personal de disconfort, o sea, no solo ver lo bien que estamos, sino lo mal que estamos, ¿no? Entonces, de 0 a 10 podemos decir, oye, pues mira, pues estoy en un 3 de malo, ¿no? O en un 10 de malo. La tolerancia emocional. ¿Estás irritable? ¿Estás con insomnio? ¿Estás ansioso? El test del día siguiente, ¿no? ¿Cómo te despiertas tras esa sensación intensa del día anterior? Tu cuerpo no miente, pero tu ego sí, ¿no? Entonces hay que entrenar con inteligencia, ¿no? Es el nuevo paradigma, ¿no? Muchas veces nos preguntamos por qué los deportistas de ahora son tan diferentes que los de los años 80, ¿no? El nuevo paradigma no es entrenar más, es entrenar mejor, más fino, más conectado. Hay que tenerle respeto al cuerpo, llevar una periodización inteligente, una escucha activa y una mentalidad de largo plazo. El deportista maduro no corre para probar algo, corre porque sabe quién es. Entrenar con dolor lleva efectos catabólicos y consecuencias fisiológicas. Y como esto se manifiesta de forma, distinta en diferentes deportes, ¿no? Por ejemplo, en halterofilia, culturismo, deportes de resistencia. Digamos, ¿qué pasa cuando entrenamos con dolor o exceso de carga, ¿no? Cuando se ignora el dolor y se entrena sistemáticamente en condiciones de fatiga o de lesión, se genera una serie de respuestas adaptativas no funcionales que conducen al deterioro del rendimiento, la salud y la composición corporal. Vamos a hacer como un resumen, ¿no? ¿Qué sistema afecta y qué consecuencia fisiológica implica para el rendimiento, ¿no? Pero en primer lugar, tenemos el sistema neuroendocrino. Hay una elevación crónica de cortisol, disminución de la testosterona y del DEA, y eso produce un desequilibrio anabólico-catabólico, con una pérdida de masa muscular y alteración del ánimo y de la libido. Desde el punto de vista muscular, hay una proteólisis, una degradación proteica,
menor síntesis de proteínas musculares, por lo tanto baja el mTOR, disminuye la fuerza, disminuye la hipertrofia y la recuperación. Ahí también afecta en el sistema inmunológico, la disminución de linfocitos C, lo que son, digamos, los linfocitos que combaten contra las enfermedades, ¿no? Los detectores de las enfermedades, el aumento de las citoquinas proinflamatorias, el IL-6, el TNF-alfa, hay mayor riesgo de infecciones, una fatiga crónica, un deportista que se lesiona con mucha facilidad, con mucha frecuencia, que está todo el día con gripe, está todo el día enfermo. Quizás tendríamos que echar un vistazo a eso. Desde el punto de vista cardiovascular, la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o del HRV, el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo día a día, es un indicador directo de sobreentrenamiento y de estrés autonómico. Después, en el factor psicológico, la irritabilidad, los trastornos del sueño, la anedonia, la ansiedad, el riesgo de burnout, pues afecta la adherencia, ¿no? Afecta el que queramos entrenar, la pereza de salir a entrenar, la motivación y la capacidad cognitiva para poder competir. Desde el punto de vista metabólico, ¿no? Un mayor uso de glucógeno, mayor catabolismo hepático y una lipólisis desorganizada. Por lo tanto, tenemos una menor eficiencia energética y tenemos más fatiga por la misma unidad de esfuerzo. Por lo tanto, tenemos que diferenciar entre ese entrenamiento con dolor en fuerza cuando es en dolor de resistencia. Porque no todos los contextos deportivos, como hablaba antes, reacciona igual ante el exceso o el dolor persistente. La resiliencia fisiológica, las demandas neuromusculares y la capacidad de recuperación varían en función del deporte, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de fuerza e hipertrofia, la halterofilia, el powerlifting, el culturismo, el dolor común pues puede ser un dolor articular por carga repetida, un dolor muscular por DOMS, ¿no? Especialmente con los excéntricos, compresiones articulares en los hombros, las rodillas, muñecas. Si se entrena con dolor, hay un riesgo alto de tendinopatías crónicas, desgarros o pinzamientos, ¿no? La pérdida de la técnica explosiva nos puede hacer lesionar también, una disminución de la activación neuromuscular. Por lo tanto, todo eso nos lleva a una menor fuerza máxima, un estancamiento de la hipertrofia por cortisol, en el caso de los culturistas, un estancamiento de hipertrofia por el cortisol elevado y la testosterona suprimida. Recordamos que en el culturismo el que quiere ganar una hipertrofia no se gana solo en el entrenamiento, sino en la recuperación de ese entrenamiento. También una adaptación fisiológica esperada, ¿no? El foco en la supercompensación de las fibras de tipo 2, ¿no? La necesidad de recuperar el sistema nervioso central. Si el dolor se ignora, el sistema nervioso central entra en inhibición protectora, bajando el output de la fuerza, ¿no? Digamos que lo que hace es bajar un poquito, digamos, o subir la percepción del dolor o la percepción del esfuerzo para que tú bajes, digamos, la fuerza, ¿no? Y esto ya se han hecho muchos estudios como Kramer y Ratan-Mess en 2004, ¿no? En cambio, en la resistencia, en el endurance, en el triatlón, ciclismo, running, en la natación, en deportes de fondo, el dolor común pues puede ser un dolor tibial, una periostitis, una fascitis plantar, muy común en deportistas, una tendinopatía aquilea, un dolor en la cintilla iliotibial, lumbalgias funcionales, fatiga articular difusa, muchas veces en las rodillas, en las caderas, ese dolor que muchas veces, pues a lo mejor refieren a algún deportista, ¿no? Me dice, me duele la rodilla, ¿dónde? No lo sé, o sea, es un dolor difuso. Si se entrena con dolor, pues normalmente lo que hay es una alteración biomecánica compensatoria y eso va a producir más lesiones, ¿no? Hay una menor eficiencia de la carrera o del pedaleo, una disminución del VO2 max por fatiga crónica y una disfunción mitocondrial. Y también aparecen signos de overreaching o no funcional, ¿no? Pues como el insomnio, como hemos hablado, la baja de rendimiento, mal humor. Una adaptación fisiológica esperada cuando entrenamos, hacemos entrenamientos de resistencia, es
un aumento de las mitocondrias y capilares, el ahorro del glucógeno. Si el dolor no se gestiona, se pierde eficiencia metabólica. Los entrenamientos de Z1, Z2 comienzan a sentirse como Z3 por esa fatiga sistémica. Como conclusión a este tema pues, tan interesante y culturalmente tan arraigado en nuestros jóvenes, ¿no? Porque yo siempre pienso en los jóvenes porque son el futuro y muchas veces pues, cuando pensamos en corredores que tienen otro tipo de mentalidad, otro tipo de sistema de entrenamiento, rinden mucho más, ¿no? Entrenar con dolor, y sobre todo también va no solo a los jóvenes, sino para atletas y entrenadores, ¿no? Entrenar con dolor no siempre es señal de progreso. Y en la mayoría de contextos de alta exigencia es un marcador de ruptura del equilibrio homeostático. La respuesta adaptativa del organismo depende del tipo de deporte, la fase del ciclo de entrenamiento, la edad, el sexo y la historia lesional, digamos, del atleta. En fuerza, el dolor puede inhibir la producción máxima de potencia y limitar la progresión técnica. En resistencia, el dolor sostenido rompe la economía de movimiento y devalúa la eficiencia fisiológica incluso antes de que haya una lesión evidente. La próxima vez que sientas dolor entrenando, pregúntate, ¿estoy siendo valiente o estoy traicionando mi cuerpo por miedo al juicio? Porque la verdadera fuerza no está en resistirlo todo. La verdadera fuerza no está en dejarse la piel en la carretera. La verdadera fuerza está en saber cuándo soltar, cuándo parar, cuándo respirar y volver más sabio a nuestro cuerpo. Suscríbete y si alguna vez has entrenado con dolor y aprendiste algo valioso, déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Cuándo debiste haber parado y no lo hiciste? Escríbeme en los comentarios, dale like, compártelo si ves que a alguno puede serle útil este vídeo. Y acuérdate que puedes descargar mi ebook gratuito, La mente gana primero, en la página web alanroca.com y puedes comprar mi libro Alma y Ruedas en Amazon. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí.